Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique, y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Bueno, estamos en este mes y justamente tenemos que estar viendo aquellas porciones en la palabra en donde nos muestra verdaderamente qué es la Navidad para el cristiano, ¿no es cierto? ¿Qué representa? ¿Qué significa la Navidad? De esa forma poder también darnos cuenta que más allá de un evento que ocurrió hace 2000 años, tiene impacto en el día de hoy. Y para eso vamos a ir al Evangelio de Juan en el capítulo 1, en donde se nos hacen unas declaraciones pero poderosísimas, pero que necesitan al mismo tiempo ser entendidas, ser comprendidas. Si todos tienen el Evangelio de Juan capítulo 1, vamos a leer hasta el versículo 15 y después vamos a saltar a leer el versículo 14. Evangelio de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 5 y después el 14. El título del mensaje de hoy es Navidad, la encarnación del Verbo. Y si ustedes tienen ya en su Biblia y gustan ponerse de pie, sería muy bueno para que podamos leer la palabra del Señor. ¿Estamos todos listos? Si tú no tienes Biblia, ponte al lado de alguien que pueda compartir contigo para que puedas leer y salgamos de aquí de este lugar no diciendo el pastor dice, sino la palabra de Dios, Dios mismo dice. Amén. Dice así. Juan capítulo 1 dice lo siguiente. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no resplandecieron contra ella. Versículo 14 ahora. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias, Dios bueno, por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos, mediante ella, Señor, conocerte más y de esa forma también conocernos más a nosotros y aquellas áreas en nuestra vida que necesitan ser iluminadas, transformadas por tu poder. Que seas tú en esta mañana obrando, comenzando por mi vida, Señor, la vida de este tu siervo y la vida de cada uno que hoy vino aquí con un corazón dispuesto. Hay quienes vinieron diciendo, Señor, yo necesito que hoy me hables, yo necesito que hoy tu palabra, Señor, ministre en mi necesidad, ministre en mi vida. Yo te ruego que así como tú prometes, que supla, Señor, esa necesidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, su lugar. Los 4 evangelios nos muestran a Jesús, pero cada uno lo hace de una perspectiva única. Más cuando nosotros estudiamos los evangelios, empezamos a aprender de ellos, nos enseñan acerca de los evangelios, nos dicen justamente singularidades particulares de cada uno de ellos. Por ejemplo, Mateo y Lucas
al relatar el nacimiento de Jesús, nos ubican en un contexto histórico. Algo que estaba sucediendo justamente en esa época que Jesús había nacido. Por ejemplo, nos dicen en los días de Herodes. Entonces ahí uno puede ya calcular el tiempo en el cual fue el nacimiento de Cristo. Nos hablan también de un censo que fue hecho en Roma, ¿se recuerdan? Lo cual provocó o hizo que María y José tuviesen que viajar hacia Belén. Nos hablan de un pesebre en donde nació el Señor porque no había lugar no había otro lugar más que en un establo, en un pesebre, en donde Jesús nació en Belén. Nos hablan de ángeles apareciéndole a pastores, ¿verdad? En las vigilias de la noche y anunciándoles que había nacido el Salvador, aquel que venía a perdonar al pueblo, al ser humano de sus pecados. O sea, con esto digo que nos llevan a un día específico, a un momento específico en la historia, en donde se trata justamente de saber con claridad qué día es, ¿no es cierto? Uno de los que se contempla es el 25 de diciembre, pero hay otros días también. Está el 6 de enero, hay como aproximadamente unas 6 fechas distintas donde se contempla el día del nacimiento en la historia del Señor. Es más, el día del 25 de diciembre se contemplaba desde el año 204 después de Cristo, como el día del nacimiento o uno de los probables días del nacimiento del Señor. Pero sin embargo, mira lo que ocurre, porque Juan hace algo completamente distinto. Él no comienza en Belén, él no relata un acontecimiento que estaba ocurriendo en ese momento. Él retrocede mucho más allá. Ni siquiera la genealogía, porque cuando vemos que muestran la genealogía de Jesús, lo llevan hasta Abraham, ¿no es cierto? Y van describiendo toda la genealogía hasta el Mesías. Sin embargo, Juan va más allá de Abraham, va al principio. Va al momento en donde nada había sido hecho, nadie había sido creado. Por eso dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. No existía tiempo, no existía materia, no existía espacio. Ese es el principio. Y dice, cuando no existía tiempo, cuando no había todavía materia y no existía el espacio, ahí estaba el verbo. Antes de Abraham. Por eso Jesús, cuando lo increpaban de que si destruían el templo, Jesús dice, bueno, si destruyen el templo, yo lo vuelvo a reconstruir en 3 días. Y dicen, ¿cómo es posible que lo reconstruyan en 3 días al templo? Y en Juan 8:58 él les dice, de cierto yo les digo, que antes de que Abraham fuese, yo soy. Y aquí Juan utiliza una palabra que yo te pediría que tú la subrayes en tu Biblia y te acuerdes de esta. Una palabra clave. Verbo. Verbo. En el cual en el idioma original esta palabra no es verbo, sino que es logos. Lo cual, para entender nosotros hoy, se acomodaría a un término que es verbo o palabra. Pero el término que Juan usa es logos. En el principio era logos. Y el logos era con Dios. Y el logos era Dios. Pero esto realmente a veces se hace un poquito difícil, complicado comprenderlo, pero es sumamente necesario saber qué es lo que Juan está diciendo utilizando esta palabra logos, pero sobre todo para entender eso yo necesito saber los que leían esto, los que escuchaban esto, ¿qué entendían? ¿Qué les venía a ellos a la mente cuando leían o escuchaban esto que Juan había escrito? Logos. Bueno, y para eso nosotros tenemos que saber qué público, qué personas eran las que recibían este mensaje en primera mano.
Y tenemos por lo menos separarlo entre dos grupos. Por un lado, quienes leían esto tenían una cultura griega o helenista, mezclado judaísmo con griego. Y por otro lado, quienes leían esto tenían una cultura y un pensamiento judío. Entonces vamos a ver primero qué es lo que un griego entendía cuando le decían en el principio era el Logos. Y el Logos era con Dios y el Logos era Dios. ¿Qué entendían ellos? ¿Qué en su mente imaginaban cuando se le hablaba de este Logos? Bueno, mire, para el mundo griego el Logos era la razón universal. No es algo personal como Dios, pero es una razón universal. Hoy en día, no sé si tú has escuchado, sobre todo en New Age, Nueva Era y todas sus ramas, que se utiliza a veces una palabra o una expresión, le doy gracias al universo. ¿Han escuchado? Como si que el universo tuviera, ¿verdad? Todo lo que ocurre, el universo es el que maneja las cosas, aunque no es algo personal. Bueno, no es exactamente lo mismo, pero para el griego, ese logos era la razón universal, era la mente ordenadora detrás del cosmos. Ellos decían, si hay todo un orden, si podemos ver que hay un orden en la creación, que es algo tan perfecto y tan sincronizado, es por causa de ese logos. Era una fuerza impersonal que daba sentido a las cosas. La lógica, la belleza, era lo más elevado que se podía conocer, que su filosofía podía concebir. La ley intangible de todo. Eso es lo que entendía el griego cuando miraba Logos. La ley intangible de todo. Aquello por lo cual todo lo que se ve, todo lo que se vive, se hace posible. De manera lógica, de manera racional, de manera ordenada. Es por causa de esa fuerza impersonal. Ahora, por otro lado tenemos al judío. ¿Qué entendía el judío cuando leía esto? Cuando él leía el logo, en el principio el logos, y el logos era con Dios y el logo era Dios. Bueno, para el judío, a nosotros esto se nos va a hacer un poquito más fácil como de asimilar y de entender. En la traducción del Antiguo Testamento, o cuando se hablaba del Antiguo Testamento en arameo, este logos, la palabra que se usa es memra. Memra. ¿Qué es esto? Bueno, es la palabra creadora y activa de Dios. Es aquel poder con el cual Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. O sea, para nosotros, ¿verdad? Yo hablamos esto en la escuela de teología sistemática, y cuando Dios dijo, sea la luz, hubo realmente una voz que lo dijera. Y si hubo una voz, ¿en qué idioma fue? Pero realmente, claro que no es que hay una voz como nosotros, una palabra. No, ese memra, ese logos, es el poder único, creativo de Dios, que sin sonido puedas traer a existencia y dar a conocer quién Él es. La acción misma de Dios. Su sabiduría personificada, la forma en la cual Él se revelaba. Porque si leemos un poco más adelante en el versículo 18, para que entendamos un poco más este logos para la mente judía, ellos sí habían recibido los mandamientos, ellos sí estaban convencidos del poder creador en Dios, pero a Dios nunca nadie lo había visto jamás. Y no quiero irme a detalles que Moisés, no quiero porque no puedo, no tenemos el tiempo ni es el momento para eso, pero mire lo que nos dice en el versículo 18 del Evangelio de Juan. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Nunca nadie ha visto a Dios. Entonces aquí, miren, para resumir esta introducción y no entreverarlos, cuando se le hablaba al griego y el griego leía esto, logos, en el principio era logos y el logo era con Dios y el logo era Dios, el griego entendía, wow,
la razón universal, lo máximo es Dios. Cuando el judío leía esta palabra decía, wow, aquello que nosotros hemos ya vivido, hemos ya conocido, es Dios. Pero aquí está lo impresionante. Aquí está lo difícil de procesar para ambos. Aquí está el gran desafío que tanto a griego y como tanto a judío le iba a cambiar completamente su forma de ver este logos. Porque dice una declaración poderosísima. Bueno, ese logos fue hecho carne. Y no solo eso, sino que ese logos habitó entre nosotros. Aquel que nunca nadie vio jamás, como nos dice en el versículo 18, el unigénito Hijo que está en él, en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Aquella razón cósmica que los griegos admiraban como una fuerza distante, como algo inalcanzable, como algo que no era accesible para ellos, se hizo carne. Tuvo acceso. Aquella palabra de poder que era para los judíos de la misma forma, algo que no se había visto jamás ni se podía acceder a ello, a no ser en el lugar santísimo, en donde un sacerdote una vez por año solamente podía entrar a ese lugar, ahora se hizo totalmente accesible. Aquello que era eterno, fuera del tiempo, aquello que no es inmaterial, habitó en un cuerpo, se hizo carne. Todo esto el apóstol Juan lo hace para que ambos puedan entender que aquello que está sobre todas las cosas, visibles e invisibles, sobre todo poder y sobre todo gobierno y sobre toda circunstancia, tanto para una mente como para la otra, ¿saben qué? Se hizo carne en la persona de Jesucristo. Tomó forma humana y se hizo accesible. Ya no estaba distante y no algo que no se podía conocer, sino que sí, dejó su trono de gloria y vino al encuentro del ser humano en un pesebre. Algo que se puede ya acceder. Dios deja su gloria para vivir entre nosotros. Vemos su gloria lleno de gracia y de verdad. Y ahora tú puedes decir, pastor, esto está muy bueno, pero es un aprendizaje, es algo que yo necesito saber. Pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? Y yo quiero decirte que lejos de ser una doctrina lejana o una enseñanza que no nos atañe mucho a nosotros, esto aquí nos trae enormes beneficios prácticos y transformadores para nuestra vida. Porque hoy, hermanos, como nosotros bien sabemos, estamos en un mundo inestable, un mundo inseguro, en donde antes fácilmente un economista podía pronosticar que de aquí a 2 o 3 años podía mejorar. Antes un estadista político o geopolítico podía decir, bueno, miren, esta circunstancia se va a resolver, va a llevar un tiempo, pero vamos a llegar a un momento bueno, un momento de paz. Hoy en día no es así. Un mundo inestable, un mundo inseguro, en el medio en el cual nos encontramos hoy, en el comienzo de este pasaje, con esta declaración que el apóstol Juan hace, nos da absoluta seguridad a través del logos, la imagen del Padre. Ustedes se ponen a pensar algo, miren algo. Cuando comienza este pasaje, que es la misma forma en la cual comienza Génesis, si tú vas a Génesis, ves que comienza de la misma manera. Cuando comienza esto, no es que está tratando de convencer a su público de que, bueno, hay un Dios y este Dios se encarnó. No, lo da por hecho. Es una afirmación categórica, en el cual no está poniendo duda, no está poniendo incertidumbre, decir, bueno, esto es algo que tú puedes contemplar y si quieres creerlo, créelo. No. En el principio era el verbo y el verbo
era con Dios y ese verbo es Dios. Y ese verbo se hizo carne en la persona de Jesucristo. Da la seguridad absoluta de que justamente aquel que había dejado su trono hoy es alguien verdaderamente accesible y visible para la vida del ser humano. Que el Dios invisible se dejaba ver. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible. Presta atención a esta verdad. Porque decir que Jesús es la imagen perfecta del Padre no significa que Él sea el mismo Padre. Y esta distinción es necesaria hacerla. Porque dentro de la unidad de la Trinidad, o sea, Dios es uno en esencia, más tres en persona. El Hijo es eternamente distinto al Padre. Son diferentes. El Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. El Espíritu Santo no es el Padre y el Padre no es el Espíritu Santo. No quiero tampoco hacerle... Es un solo Dios en tres personas y es necesario hacer esta distinción. El Verbo era con Dios, eternamente uno en esencia con Él, con el Padre. Y el Verbo era Dios. Para que lo entendamos mejor, vamos a hacer esta ilustración. Miren algo. No sé si les ha pasado a ustedes que a veces miran el hijo de alguien y dicen, este es la imagen de su padre. ¿Ha pasado? Y a veces no únicamente que sea físicamente, no solo físicamente, sino hay gestos, maneras de hablar, actitudes que dicen, eso mismo es como ver a tu padre. Pero ahora la pregunta, ¿ese hijo es el padre? No es el padre. Perdón, manteniendo las distancias, porque no podemos aplicar esto 100% en algo tan glorioso e inaccesible para nuestro entendimiento finito como Dios, ¿no es verdad? Pero para que podamos entenderlo, de la misma forma Jesús es la imagen visible del Padre. Cuando Jesús estaba haciendo milagros, prodigios, se estaba viendo aquel poder que también está en el Padre. Cuando Jesús muestra bondad, cuando Jesús muestra ese amor, está mostrando el carácter del Padre. Cuando Jesús también entra en el templo y empieza a tirar la mesa de los cambistas y empieza a amonestar a aquellos que estaban haciendo lo incorrecto, de estar haciendo lo contrario a lo que debían de hacer, y el Señor se aira, pone celo, dice, el celo por la casa de mi Padre me consume. Está reaccionando de una forma en la cual su Padre reaccionaría, pero no es el Padre. Podemos decir que entonces la Navidad es el día en que el retrato perfecto y vivo de Dios se hizo presente, se reveló. Este Dios se reveló y no quedó lejos, tomó una decisión radical, y esa decisión radical fue de acercarse a nosotros. Por eso Juan usa este término que dice habitó. Y este término habitó es hacer campamento o tabernáculo. ¿Les recuerda a ustedes algo del tabernáculo en el pueblo, en el desierto? El mismo término que se emplea para tabernáculo es el mismo término que se está usando aquí. Dice, y ese verbo se hizo carne y tabernaculizó en nosotros. O sea que el judío tenía en claro, le transportaba en su memoria aquello que significaba, qué implicaciones tenía la gloria de Dios manifestada en el tabernáculo, en el campamento. Para que nosotros veamos un poco, miremos en Éxodo, capítulo 40, que aquí se nos muestra
en el Antiguo Testamento, ¿qué significaba que Dios venga a ser habitación, venga a ser morada en medio del pueblo? ¿Ok? Dice así. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Y la gloria, esta traducción es Shekinah, la Shekinah de Dios llenó el tabernáculo. Hizo morada en ese lugar. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él. O sea, la gloria de Dios vino a acampar, vino a ser morada en el medio del pueblo. Y esta gloria no únicamente que era algo que ellos podían ver, sino que se hizo manifiesta. Porque nos dice lo siguiente, la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos esperaban en esa gloria del Señor, en el desierto, en el medio de ellos, en el tabernáculo, aquella gloria de Dios que vino a acampar en medio de ellos, les daba dirección hacia dónde debían de ir. Si la nube o la gloria del Señor se movía, ellos se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, ¿qué hacían? No se movían hasta el día en que ella se volvía a alzar o se volvía a mover. Aquí nosotros vemos algo, la dirección de Dios al pueblo en el medio del desierto. ¿Por qué? Dice, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Ahora miremos esto. En este momento el pueblo está en el desierto. El desierto es un lugar hostil, en donde fácilmente se pierde el sentido de dirección. Con mucha facilidad, no hay muchas referencias para tomar, para decir, bueno, es esta la dirección o el lugar a donde debemos de seguir. También el desierto es un lugar difícil para ni hablar vivir, pero también difícil para estar haciendo una travesía en él. ¿Por qué? Porque durante el día es un calor agobiante y durante de la noche es un frío que no se aguanta. Entonces, en el medio de esta condición, en el desierto, Dios vino a hacer campamento, tabernáculo en medio de ellos. Y ellos ahora podían saber qué dirección o qué camino debían de tomar. Sabían también cuándo era el momento de no avanzar. Durante el día tenían la nube del Señor que los cubría del agobiante calor, la protección de Dios en sus vidas. Durante la noche, en el frío, en la columna de fuego que les permitía estar mucho mejor. Y ahora cuando nosotros volvemos aquí al Evangelio de Juan y dice, bueno, ese verbo, ese logos, aquel el cual vieron su gloria en el medio del desierto, vino a ser tabernáculo, vino a ser morada en medio de nosotros. Y por eso el apóstol Juan dice, y vimos su gloria, porque cuando el tabernáculo, el Hijo del Dios viviente, Cristo, habitó en el medio de la población, aquellos que estaban cercanos a él recibían algunos de ellos milagros, otros de ellos recibían la salvación tan grande, paralíticos se levantaban, ciegos recuperaban la vista, personas eran maravilladas con el gran poder y el amor del Señor. ¿Por qué? Porque la gloria del Señor estaba siendo morada en ese lugar mediante la persona de Jesucristo. Y eso a nosotros, hermanos, nos enseña algo. Que en el medio de algún desierto que nos encontremos en nuestras vidas, en una circunstancia incierta o difícil, en algún momento frustrante que nos encontremos en nuestro caminar cristiano, buscando del Señor, no estamos solos, porque el Señor ha venido a ser morada en medio nuestro.
En el medio de tu desierto, en el medio de tu circunstancia, en tu fragilidad, en el momento en el cual tal vez tú no sabes qué dirección tomar, qué decisión tomas, no sabes de acuerdo a la circunstancia que estás viviendo, si te detienes o si avanzas, si haces una cosa o haces la otra. El Señor ha venido a ser morada en aquellos que ha alcanzado y salvado para Él, y en Él tú tienes la dirección absoluta para tu vida. La confianza certera de que sabes que si tú te mueves cuando el Señor te dice que debes de moverte y tú permaneces quieto cuando el Señor te dice que debes permanecer quieto, no te preocupes porque tu vida está guardada en el tabernáculo de la gloria del Shekinah de Dios. Que cuando el calor fuerte del desierto empieza a hacer tu vida un poco complicada, difícil de atravesar, el Señor está contigo para guardarte y que eso no destruya tu vida, sino que te lleve a depender cada vez más de tu Señor y de tu Dios. En el momento tal vez en donde tú te sientes desprotegido porque el frío de la noche es tan fuerte, ¿sabes qué? No estás desprotegido, no estás descuidado. El Señor no se ha olvidado. Él ha hecho tabernáculo y morada en tu vida. Y mira lo que nos dice Él. Dice que aquellos que son suyos, nadie los arrebatará de su mano. Nadie ni nada. El apóstol Pablo dice lo siguiente, hermano. ¿Qué acaso angustia, desesperación, acaso abundancia, acaso escasez, acaso enfermedad, acaso la persecución me podrá separar del amor de Dios que es tan grande? No, nada, absolutamente nada, porque si está nuestra vida en las manos del Señor, está segura. Por eso el apóstol Juan dice, ese Logos vino y habitó entre nosotros, y no solo habitó para quedarse como un vecino inadvertido, habitó para que seamos testigos y vivamos de primera mano la gloria del Señor. El tabernáculo, o que el Logos haga morada en medio nuestro, influencia la manera en la cual nosotros vivimos. Cambia la forma en la cual nosotros pensamos. Hace distinta la reacción en las circunstancias de la vida. Jesús, cuando oró por sus discípulos, en donde nosotros estamos incluidos también, dice lo siguiente: habitan en un mundo, Señor. Yo no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cuando el Señor viene y hace morada en tu vida cambia. Ya me pasó algo que me recordaba cuando estaba preparando este sermón, este punto sobre todo, y era que cuando yo era chico, gran parte de las vacaciones, los 3 meses de vacaciones, en aquel tiempo eran 3 meses de vacaciones en la escuela, nosotros vivíamos en la capital, pero yo nací en el interior, en un pueblo del interior. Y los 3 meses de vacaciones yo me iba para la casa de mi abuelo, de mi tío en el interior, y me quedaba ya los 3 meses completos. Y cuando volvía con el acento y algunos hablados de ahí de mi pueblo. Y ya empezaban, ¿no?, las cargadas, decir, oh, mira, no sé cómo es en tu país, pero nosotros, a pesar de que es chiquito, hay cargadas, decimos, te empiezan a bromear, mira. Y eso porque aunque uno no quiera, cuando tú estás rodeado de un ambiente, aunque tú no quieras, cuando estás rodeado constante con eso hace parte de tu vida, tú sos influenciado. Tú sos influenciado. Tu ambiente de trabajo te influencia. ¿No te ha pasado que tal vez te dijeron, desde que comenzaste a trabajar ahí, estás con esta actitud? No digamos lo siguiente, desde que te juntás con tal, mira cómo ahora estás pensando. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Qué amigos tenemos? ¿Qué personas le permitimos que sean nuestro círculo de influencia?
Pero de la misma forma tenemos que también tener cuidado qué tipo de amigos nosotros somos. Hay un cambio. Cuando el Señor hace morada, hace un cambio verdadero en nuestras vidas. Nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando el Señor entra en nuestras vidas, no es para visitar, sino para morar, hacer tabernáculo, y que eso cambie completamente la forma en que vivimos y nuestra perspectiva de cómo también pensamos. Dime con quién andas. La influencia, hermanos, se nota cuando una persona ha estado tiempo en intimidad con Dios. Se hace visible. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento que cuando Moisés bajó del monte, ¿no es verdad? Después de 40 días, dice que su rostro brillaba. ¿Cómo que brillaba? ¿Por qué? Porque había estado delante de la presencia del Señor. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, estamos en la búsqueda de Él, en el medio de todas nuestras circunstancias, hasta se cambia nuestro rostro, hermano. Por lo tanto, tené cuidado cuando te empiezan a ver en ti que tenés un rostro de amargado. Porque eso está mostrando que hay que ir al tabernáculo de la presencia del Señor. Para que Él sea quien impregne completamente nuestras vidas, para que seamos transformados. El Logos vino a acampar, a impregnar nuestra humanidad con su divinidad. Si tu vida constante, desde que tú te levantas a que te acuestas, es pensar en tus problemas y hablar de tus problemas y de tus circunstancias, ¿sabes qué? Ese es tu tabernáculo. Ese es la atmósfera, el ambiente. Y no estoy diciendo con esto que neguemos la realidad, pero sí es bueno hablar de las situaciones que estamos viviendo, pero más bueno es hablar quién es que está en control de cada una de esas situaciones. Es verdad que esto en mi vida está difícil, pero es más verdad aún que el Dios tiene el control y Él sabe verdaderamente lo que está haciendo. Es verdad que tal cosa está complicada, pero es más verdad aún que Dios es todopoderoso y su gloria está por encima de esta circunstancia. No son confesiones positivas, hermanos. Es la verdad de quién es Dios. Porque cuando Él acampa en nuestras vidas, el cambio no es discreto, sino que se deja ver. ¿Ustedes se recuerdan cuando a Pedro y Juan lo llevan delante del Sanedrín, del concilio, y les dicen, ¿o ustedes paran de hablar de Jesús? ¿O nosotros vamos a tomar medidas drásticas con ustedes? Y empieza a hablar Pedro y Juan, y le dice, mire, nosotros, le hace toda una exposición, pero tremenda, Pedro, y dice, miren, como ustedes quieran hacer, pero para nosotros es mejor obedecer a Dios que obedecerlos a ustedes. Ustedes saben lo que tendrán que hacer, pero nuestras vidas descansan en Dios. Y ellos, miren lo que nos dice en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 13, dice que se maravillaban los que lo oían, se maravillaban. ¿Por qué? Porque reconocían que habían estado con Jesús. Se dieron cuenta de que Pedro y Juan, si fuese por su idioma, tal vez en el caso de Pedro de pescador, no le hubiesen salido esas palabras. Si Pedro realmente fuese el mismo Pedro que negó al Señor 3 veces por miedo a su vida, ni loco se presenta delante del Sanedrín diciendo hagan ustedes lo que quieran, sabiendo que estaba su vida en riesgo. Dijeron no, estos estuvieron con Jesús. Su reacción fue completamente diferente. Ellos notaron
el valor de ellos, la claridad con la cual le estaban exponiendo el mensaje del Evangelio, y también notaron su autoridad. Porque la autoridad que nosotros como hijos de Dios tenemos no es nuestra, es del Señor. Es Él el cual nos la otorga. Pedro y Juan habían acampado con el Logos. 3 años y tanto de su vida habían estado en intimidad con el Señor. Por eso, hermanos, esta realidad no es solo para Pedro, no es solo para Juan, es para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Porque en ese momento, el que igual nosotros llamamos Navidad, fue la inauguración de un nuevo tiempo y un nuevo capítulo en la historia de la humanidad y en la forma en la cual Dios habita con su pueblo. Ya no vemos más, como en el Antiguo Testamento, ni tampoco de la misma forma que fue hace 2000 años en el pesebre, sino que Dios habita no en templos hechos por manos de hombre, sino que habitan aquellos que ha adoptado como hijos. La pregunta que nos debemos hacer es esta: ¿quién está haciendo campamento en tu vida? ¿Quién está haciendo tabernáculo en ti? Porque la morada que ahora el Señor viene a hacer no es temporaria ni por momentos, sino que es permanente. La historia de Dios con nosotros, de ver su gloria, no terminó en Belén, no terminó en Pentecostés cuando los 120 reciben el Espíritu Santo. Aquel verbo ahora acampa en nuestras vidas, acampa en nosotros. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios dice lo siguiente: no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes. Porque ya no somos de nosotros, sino somos de Dios. Él viene a ser morada en nosotros. En el Antiguo Testamento, su presencia en un tabernáculo de tela, aparte o lejano del pueblo. En Belén, su presencia estaba en un tabernáculo de carne en la persona de Jesús, visible. Mas ahora, su presencia está en el tabernáculo de tu vida, en ti. Ya no está únicamente como algo para contar, sino para algo que nosotros vivimos. Jesús es parte fundamental, central de tu vida. Se puede decir que Él ha hecho tabernáculo en ti. Las situaciones que tú vives y cómo manejas tu vida, las decisiones que tú tomas, es Él quien te dice hacia dónde dirigirte, cuándo detenerte. En tus fragilidades y circunstancias que tú no puedes controlar, ¿en dónde está tu seguridad? ¿En una economía mejor únicamente? ¿En un cambio de gobierno? ¿En que tu salud continúe bien como está o mejore tu salud? Todas estas cosas son buenas, nos acrecientan algo bueno, pero no nos otorgan la completa seguridad si no hemos puesto nuestra vida completamente en Cristo.
Yo te digo hoy, si no le has rendido tu vida al Señor para que haga tabernáculo en ti, deja de correr. Si tú estás en búsqueda de tantas formas y maneras en las cuales tú crees que puedes darle un sentido a tu vida y una identidad, deja de correr. Porque la identidad ya te la ha dado Dios. Y hoy, si tú crees en su nombre, te da el derecho de ser hecho hijo o hija de Dios. Y si tú ya eres hijo o hija de Dios, no permitas que las situaciones, los momentos que viven, sea que determinen cómo vas a estar viviendo, sino que sea tu identidad en Dios, en aquel que vino a ser morada en ti. Vamos a orar.